Me llamo Marta Coronel y pues en divulgación de la ciencia pues ya tengo un tiempo, nada más menos 10 años, casi 11 que me fui al exilio, pero todos los demás años estuve haciendo divulgación de la ciencia. Teníamos un grupo que se llamaba La Luciérnaga Científica y con ese grupo estuvimos como 10 años haciendo divulgación. En Guanajuato hice un poco de divulgación, pero pues no se podía porque eran pocos espacios y solo en el lugar donde estaba pues sí me pude hacer un poco de divulgación para estudiantes de la Vegeta, como aquí es Vegeti, pero allá es Vegeta, de las escuelas agropecuarias, y para los CETIS también agropecuarios. Es la segunda vez en la célula. ¿Qué se entiende? A ver, ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué es la célula? ¿Qué dicen los libros de texto? ¿O qué se acuerdan de sus maestros? Que la estructura básica que conforma a su vez tejidos que conforman órganos que conforman sistemas que conforman un organismo. Muy bien, perfecto. Es todo, ya acabamos. Entonces, la célula, siempre dicen, la célula, en todos los libros dice, porque es verdad, que la célula es la estructura, primero dicen la unidad fundamental de los seres vivos, la estructura funcional. Pues, ¿qué significa eso? Cuando en el libro dice, o cuando los profes o nosotros leemos algún artículo y dice la célula es la unidad fundamental o la estructura funcional de todos los seres vivos, ¿qué significa eso? Que todos tenemos células. Ajá. Muy bien, que todos tenemos células. Algo muy importante, cuando dice es la unidad fundamental, quiere decir fundamental de los seres vivos. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos para que alguien esté vivo debe tener una célula. Por eso dice es la unidad fundamental. ¿Por qué creen que relegan a todos los virus? O sea, su unidad célula llega, pero causan un desmayo, ¿no? Pero vean, entonces la unidad fundamental de los seres vivos es porque por lo menos para que alguien se diga, ahí vamos a ser vivo, debe de tener una célula. Por lo tanto, sí hay organismos que poseen solamente una célula, a los que les han llamado unicelulares, y los que tienen más de una. No hay bi, ni tri, ni tetracelulares, no. Si tienen una, son unicelulares. Y si tienen más de una, son multicelulares o pluricelulares, ¿no? Porque solamente algunos organismos, a la hora que se dividen, a lo mejor por fisión o algo, ahí se forman dos, pero en realidad ya no son dos, es una de cada individuo, ¿no? Entonces, esto es. Entonces vamos a ver si se ve la segunda. Y esta es, que es la célula, es la unidad fundamental de los seres vivos, pero el asunto es que no fue tan rápido. O sea, hasta 1800, por ejemplo, empezando el siglo, échame la mano, 19, no sabíamos, imagínense, no sabíamos que estábamos formados por trillones de células. Déjense de ustedes los animales, el primero que empieza a analizar es a uno mismo. Los primeros seres humanos, los primeros que empezaron a verse fueron a nosotros mismos. Bueno, ya después cazaban y las técnicas de caza y todo. Pero primero nos vimos a nosotros, no andábamos, ay, ¿qué será que si me asomo en una charca hay células? No para nada. Primero nos vimos. Entonces, para esa época no sabíamos que existían trillones de células en nuestro cuerpo. Bueno, después, entonces, ¿cómo se supo? ¿Qué instrumento se necesitó para saber eso, para conocer eso? El microscopio. El microscopio. El microscopio es para la biología el instrumento, la herramienta por excelencia. O sea, entre más evolución tecnológica esté teniendo el microscopio, más avance dentro de la biología va a haber. Tal vez en otras ciencias lo usan, no digo que no. Tan solo el DNA con la cristalografía de Rosalind Franklin, pues se supo también la estructura. Pero cómo estamos formados, todo es gracias al microscopio. O sea, pueden usarla muchos científicos, los bioquímicos también seguramente, pero para el biólogo es así como la pala para el albañil.
No, el martillo, ¿qué ocupará más una cuchara? La cuchara. La cuchara, ándale, la cuchara para el albañil. Entonces, pues no fue fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que hay toda una historia de cómo surgió el microscopio. ¿A quiénes conocen ustedes? A ver, que se acuerden. Así, ahí no se ve mucho. Que mejor, sí, tú. Leeuwenhoek. Ándale, ese es uno, ¿verdad? Todo el mundo nos lo hacen aprender a fuerza. Leeuwenhoek. Hay uno antes que Leeuwenhoek. Hay dos. Pero vamos a hablar de los nudos grandotes, no de todo lo que. Un nudo fuerte es Zacharias Jensen, ¿no? Ese fue a principios del siglo XVIII, o sea, ese sí es de 1700. Y después dan un brincote hasta este otro. O sea, había talladores de lentes. Antes de Leeuwenhoek está Zacharias Jensen, que ven que los microscopios se llaman así. Es por él, por este investigador. Él tenía un hermano, ¿no? Chistes que son los Jensen, pues. Y después, les decía, de ese cuate que está ahí. No lo vean. No te ve. Pero vamos a hablar de él tantito porque fue muy importante para la ciencia, para la biología fue importantísimo y fue importante para la física. Ya les di la superpista. No, bueno, era el enemigo de Newton, no lo soportaba así. Hasta hubo una película. Hasta hubo una película, no la vi. Una película en la que se peleaban ellos los inventos. Pudo haber sido Leibniz, porque es el de las matemáticas. Pero antes de él se peleó con este otro. Este otro fue el fundador, no es inglés, pero es la Royal Society, no sé qué, Science, la Sociedad Real de Ciencia en Inglaterra. Y él fue el fundador, ¿No era Hooke? Sí, Robert Hooke. Robert Hooke. ¿Dijiste? Él lo dijo. Ay, perdón. Robert Hooke tenía dos amigos importantes. Robert Boyle, que es el de los gases, que a mayor presión, menor volumen. Otro, el primer científico que habla sobre el sistema nervioso, se le considera el pionero en la psiquiatría, no se me acuerdo su nombre. Él, Boyle y Hooke y otros menos ahí que estaban en el mitote, ellos formaron la Real Sociedad de Londres, ¿no? Entonces imagínense, empezaron a formar. Había una característica muy importante de Robert Hooke que a él no le gustaba, bueno, dicen sus biógrafos, que él, a lo mejor por eso me cae bien, es que él empezaba una cosa, no la terminaba y se iba con otra y se iba con otra y así, ¿no? Incluso se dice que tiene más investigaciones y más descubrimientos, que es el científico que más descubrimientos tiene y más investigación de esa época que ningún otro, pero mucha la dejó inconclusa, ¿no? Incluso la misma célula la dejó botada porque él andaba viendo la relación de los cuerpos elásticos, de cómo a mayor masa el resorte se estiraba más. Y dicen los alumnos. Decía, bueno, entre más peso le pongas a un resorte, este resorte más se estira. Y los alumnos me decían, ¿y eso qué? Eso todos lo sabemos. Bueno, ahora. Sí, ahora. Y aún antes a lo mejor, pero él fue el que lo dijo, ¿no? Él estableció la expresión matemática para calcular que la fuerza era proporcional a la masa y inversamente proporcional a la distancia y no sé qué. Entonces él lo que hace es empezar a tallar unas lentes y las pone una sobre otra y empieza a ver muchas estructuras vivas, como por ejemplo una mosca, las hojas. ¿Ven cómo los niños cuando les compran el microscopio Me Alegría y se empiezan a ver todo? Pues así estaba Robert Hooke cuando encimó las lentes. Y ve un trozo de
de la corteza de ahorita me acuerdo, del corcho. Y entonces ve que estaba formado por un montón de celditas, ¿no? Por pequeñas celdas. Y a esas celdas pues, se le llamó células, que de latín, porque ese no es griego, de latín quiere decir cuarto pequeño o celda pequeña. Toda la familia de Hooke era, incluso su papá, sus tíos, todo el mundo era clérigo. Vivían en una isla en Inglaterra y él tenía mucho acceso a los monasterios. Entonces cuando él se asoma al microscopio y ve el corcho, se le imagina a las celdas de esos monasterios a los que él iba, esas pequeñas como casitas, ¿no? Y les llama así, celdas, células. Y dice, bueno, está, ¿no? Y dice, se va a hacer otra cosa por allá. Y quien retoma todo eso, pues son otros investigadores que después llegan, justo uno de ellos, pero no porque le interesara las células, sino en realidad las lentes, fue Leeuwenhoek. Entonces Leeuwenhoek ya ve no solamente lo del corcho, sino que él ya se le ocurre poner una gota de agua de charco y entonces ve seres vivos. Imagínense si cuando los niños de secundaria, de la primaria, ven al microscopio y ven que hay seres vivos, se alborotan. Imagínense en esa época donde ni por aquí les pasaba que hubiera otros, ya no digo así microscópicos, sino ni siquiera insectos o cosas así. Imagínense, ¿no? Fue para él increíble. Después de Leeuwenhoek ya pues ya se da el boom del microscopio y ya saben que empiezan lo que ahora en la época actual, ya en el siglo XX, les llamaron a ellos los cazadores de microbios, que es Louis Pasteur, Robert Koch. Todos ellos comienza toda esa historia del avance del microscopio. Y gracias al microscopio se descubre el primer organelo que ve el ser humano, que dice, este es un organelo. Bueno, ya le habían dado las estructuras, el nombre de las estructuras, y lo primero que se ve es el núcleo. No el núcleo celular, sino los cromosomas. Claro, ellos no sabían qué eran los cromosomas, pero justo como a la hora de que le pusieron el colorante y vio hacia el microscopio, se dio cuenta que lo único que se tenía era esa partecita. Entonces le puso cuerpo con color, que ahora es cromatina o cromos, color, cromosomas, ¿qué otra cosa? Cromátidas, ¿no? Porque es lo primero que él ve y dice, es cuerpo con color. Pues es cromosoma, cromatina, así, ¿no? Después, ya eso es súper el avance. Ya en 1940 por ahí, un señor que se apellida Partner, él también inglés, él ya descubre no solamente un montón de organelos, se junta con otros científicos. Entonces ahí va el Golgi, el Brown, que es el de las células nerviosas, ya un montón de científicos. Pero ese señor Partner es muy importante en la historia de la ciencia porque es el que escribe el libro que se llama Biología de la superficie de la célula. Entonces él ya describe la membrana, lo que nos enseñan en la primaria, membrana, citoplasma y núcleo, ¿no? Y ya después poco a poco comienzan a describirse los demás organelos. Y ahí vamos, ¿sí? Y justo lo que van describiendo pues es toda la célula, cómo está formada la célula. Cuando nosotros vamos a la escuela, pues nos ponen un esquema semejante a este. Y ahí identificamos luego. No, pues el núcleo, o nos los hacen identificar. Mitocondrias, a veces ni sabemos qué es. Eso yo no lo hacía de verdad. Pero algunos profes sí, ¿no? Aquí a lo mejor se ve un poco mejor, ¿sí? Entonces ahí está la célula, siempre identificamos, estas son prolongaciones de la membrana. Este es el aparato de Golgi, que acuérdense que el aparato de Golgi, gracias a cómo captura la célula, tanto sustancias de desecho como algunos lípidos, los saca de la célula, es como una especie de sistema excretor. Entonces ahí está el aparato de Golgi sacando ahí sus cosas, ¿no?
Es como cuando las señoras se compran la S de Pons, todavía existe, ¿no? Sí. Bueno, esa de las arrugas se les ponen, o cualquier otra crema que diga que tiene lisosomas. Ajá. Los lisosomas son cuerpos con grasa, ¿no? Porque soma es cuerpo y lisis es grasa. Entonces ya te la pones y eso. Pero la piel, la molécula es tan grande que no puede pasar, entonces la mujer permanece arrugada por siempre. Entonces ya se tiene que ir a hacer esas tiras que te pones aquí y que te abren así para que te veas joven, ¿no? Porque por más ese de Pons que se puso, pues no. Le ayudó, eso sí ayudan, te hidratan, pero de ahí a que alguna vez se te vaya, pues no, porque no, necesitaríamos que esa crema tuviera al aparato de Golgi, para que entonces si pudiera echar los lisosomas, abriera así, los echara, y entonces sí nuestra piel quedara así, pero pues como decía mi mamá, ¿cómo? Dios no Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. No, Dios no. Y después está el núcleo, ¿no? Está el núcleo y rodeado a él, ¿ya ven como esas tiritas moradas? ¿Sí se acuerdan qué era? Retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico, ahí liso y rugoso, siempre nos decían los profes. Sí. El retículo rugoso es porque tiene a los ribosomas asociados a él. Los ribosomas es muy importante la historia de los ribosomas. Y el que no tiene ribosomas, pues los maestros nos decían que se llamaba liso. Yo sinceramente siempre veía igual. Pero ya cuando me lo explicaban en el pizarrón ya entendí. En la universidad pues ya a fuerza lo tuve que entender. Entonces, los ribosomas, acuérdense que, lo voy a decir así, a lo mejor espérense. Lo voy a decir como, si no ayúdenme los bioquímicos, por favor. Es como si la célula fuera una gran fábrica de hacer proteínas. Fabrican proteínas. Y los ribosomas son los obreros, no hay de otra. O sea, los ribosomas son los que van leyendo la terna de 3 nucleótidos para formar un aminoácido. Y la unión de aminoácidos forma la proteína. Cuando la proteína ya está hecha, el retículo endoplásmico la avienta para todas partes. Pero de hecho, pues parte de nuestra herencia se la debemos a esos obreros, ¿no? A la formación de los nucleótidos con los ribosomas. Está muy bonita la historia de los ribosomas, muy padre. Y justo para que una sustancia llegue a los ribosomas, pues debe tener el mecanismo de que el RNA mensajero sale del núcleo hacia el retículo endoplásmico. Cuando nos inyectaron la vacuna del COVID y la gente creía que nos íbamos a volver algo mutantes, Ya éramos. Pues estaba un poco loco porque justo no llegaba esta parte. O sea, el ribosoma no iba a poder leer el virus porque el material genético del virus no llega acá, no llega a los ribosomas. No hay forma de que lo leyeran y nos volviéramos rusos o mutantes o científicos de la Pfizer. Ay, ¿no? Entonces, no. Y estas que yo siempre le di forma como de gajos de naranja, que de hecho en las maquetas de la célula, las mamás, porque las mamás también lo ven igual que yo, le ponían a la gelatina una naranja, un gajo de mandarina. Decían, ahí va la mitocondria ya, aquí anda, ¿no? Y porque así parece, ¿no? Entonces, tú lo identificas padre con una maqueta. Ahora hay un montón de páginas, pero un montón de páginas para ver la célula. Muchísimas, me impacta. Pero en nuestras épocas, en la mía, no. Entonces ya después, ya que el maestro te enseña todo eso, te dice, ahora sí ve la célula en el microscopio. Bueno, ya en la universidad, y pues si no era de barrido, no veías nada. Así estaba, ¿no? Yo dije, ¿es broma, maestro, qué? No se está cotorreando, o sea, no se ve nada, ¿no? Bueno, seguro su grandote es el núcleo. Y ya. Sí. Y las tiritas que sí será el retículo, no, no es la membrana, no sé qué. Bueno, y estos gajos sí son la mitocondria. Bueno, por lo menos, a lo mejor, ¿no? Pero ves así, y pues obviamente tú dices, ¿qué eso qué? Eso no es nada. Yo creo que lo muestro aquí
Para que no te canses, ¿vale? Sí. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. Esta maquetita, esta fotito de célula, pues es la célula animal. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que es la célula animal? Hay una forma muy fácil de identificarlas. Esta es una célula animal. Y esta que sigue, la que me enseñó el maestro, pues también. La que vi yo en el microscopio también. No, y hasta te ponen así el tamaño. Y digo, ¿qué me ponen si no veo nada? Pero ya después vas entrenando tu ojo, ya hasta ves división celular y todo, pero, o quién sabe, a lo mejor era nuestra imaginación, ¿no? Pues es muy fácil distinguir una célula vegetal, porque una célula vegetal en las maquetas la ponen verde y hay unas estructuras aquí verdes que son los cloroplastos. Entonces, si tiene cloroplastos se parece más a los vegetales, si no tiene cloroplastos se parece más a los animales. Los protozoarios, por ejemplo, hay unos que se parecen a los animales, pero están los que tienen cloroplastos. Ay, mi Alzheimer. Las vacuolas, no, espérense, los protozoarios que tienen cloroplastos y que tienen un flagelo largo. Cianobacterias, ¿no? Sí. Las cianobacterias. Ajá, bueno, esos protozoarios que tienen cloroplastos, la amiba no tiene cloroplastos, es un protozoario. Y estas otras, que ahorita me acuerdo, no tienen cloroplastos y sigue siendo un protozoario. Entonces, por eso los pusieron en un reino aparte, porque tenían tanto características de animal como de vegetal. Entonces dijeron, no, esos no van al reino animal, pero tampoco van al reino vegetal. Entonces ponlos ahí en los animales. Porque incluso estos organismos que ahorita no me acuerdo, eran mis acá, hasta hice unos aretes con ellos. Estos organismos tienen una boca primitiva y un ano primitivo, que es el citopigio y o sea, la cavidad, una cavidad que apareciera la boca, y el citopigio, citoprocto, que es para desechos, pero tienen cloroplastos. Entonces son características de ambos. Tiene flagelo. Porque se desplazan así. Las amibas, ¿cómo se desplazan así? Por los pseudópodos, ¿no? Pero esos andan así. Hagan de cuenta un espermatozoide con cloroplastos. Entonces, pues, esa es la primera división que tenemos. Que no todas las células son iguales, que hay animales y vegetales. Hay otra división más que para los biólogos es muy, muy importante. Las células eucariotas y las células procariotas, o procariontas, eucariontas, se puede con las dos, con N o sin N. ¿Por qué para los biólogos es importante? Porque es una cuestión evolutiva. Se supone, eso ya ahorita hay una discusión, porque resulta que encontraron células procariotas que tienen nucleolo, que eso no debería pasar. Pero pasa, y entonces a lo mejor se tiene que reorganizar de nuevo los reinos. Pero esta célula, si se fijan, lo que más se ve, lo que más está, ¿qué es? El núcleo. Entonces las células eucariotas, vean, el prefijo eu en griego significa bien, y carión es núcleo, o sea, núcleo bien distinguidito, ¿no? Aquí está el núcleo de la célula eucariota. Pero en la célula procariota, pro es primero, ¿sí o no? Y carión es núcleo, o sea, núcleo primitivo. ¿Por qué? Porque en estos organismos, vean cómo tiene el DNA. El DNA está por toda la célula, no lo tiene reunido en un núcleo y mucho menos tienen membrana nuclear. Entonces, sí tienen material genético, este es el DNA de una célula bacteriana, pero no tienen un núcleo organizado, por eso se pensaba, hasta la noticia de antier, ¿no? Donde se encontró que una célula procariota tenía un nucleolo. Entonces hay que ver cómo ahora se va a clasificar esto. Bueno, a ver si no se lo pintó, porque ven que los científicos luego también le echan el... Bueno, ¿cómo pensarían ustedes que es una célula primitiva? ¿Cómo sería la imagen de una célula primitiva? Primitiva de antes. De antiguo, de hágase cuenta, se formaron las primeras moléculas, luego los conservados y luego las primeras células.
por ejemplo, si tomamos en cuenta la teoría de Oparin, si podemos decir incluso Oparin y Lascano, ¿no? Porque hace poquito publicó la nueva teoría reconstruida de Oparin, Antonio Lascano. Si decimos esa teoría, sigue siendo el mismo principio, que se formaron las primeras moléculas, se unieron, formaron los coacervados y ahí fue la célula. Pero ¿creen que ahorita haya restos de esas células? De esos, ¿se acuerdan que Miguel Ángel Herrera, el biólogo mexicano, logró formar coacervados, que por eso ganó muchos premios en biología y es una de las personas más importantes en la biología, porque siguiendo todo lo que hizo Oparin, logró formar coacervados? Bueno, eso lo hizo así, como experimento, porque pues no sabemos si en verdad fue así. Acuérdense que por eso es una teoría. Cada vez se van encontrando más cosas que la van respaldando, pero hasta el momento pues sigue siendo una teoría del origen de la vida. Entonces pues resulta que no queda. Entonces, ¿cómo sería la apariencia de las células antiguas? Pues, quién sabe. Por eso puse ahí el círculo vacío, porque pues no se sabe, porque no quedaron fósiles. A veces sabemos cómo eran los dinosaurios. ¿Por qué? Por los restos fósiles. Sabemos cómo era un helecho o tal cosa, incluso de plantas primitivas, pero porque quedan sus restos. Pero de las células antiguas pues no quedaron los restos. Entonces no podemos saber cómo eran. Pero sí hay toda una teoría de cómo pudo haber evolucionado la célula. Entonces, las primeras teorías, fíjense que eso no se sabe hasta los años 2000, o sea, después de... En 1970 es un punto importante, ahorita vamos a ver por qué, pero ya toda la clasificación y tratar de encontrar estos restos antiguos fue gracias a toda la tecnología que hubo del microscopio, ¿cómo se llama? Lo muerto, el microscopio electrónico. Entonces, hace hasta los 2000, cuando empiezan a revisar los estratos de lugares donde son condiciones muy extremas, como muy salubres, donde hay azufre, o las profundidades de un cráter volcánico que pueden meterse y tomar rocas, encuentran restos de células que ellos les llamaron ¿cómo? Extremófilo. Ajá. Y esas células, a todo ese grupo de células que vivían en condiciones muy extremas, pues le llaman arqueas, ¿no? Son las arqueas. Entonces, encuentran las arqueas, que son bacterias muy primitivas, muy primitivas, y de ahí empiezan a tratar de ver cómo fue evolucionando la célula. Estas células se alimentan, tienen su propia alimentación, pero ¿qué creen? No tienen cloroplastos, no fotosintetizan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se cree que estos azufres, donde viven, el azufre no está solito, se tuvo que poner ahí en reacción con las primeras moléculas de oxígeno que hubo. Así que lo que se formó fueron óxidos de azufre. Por lo tanto, ellas tomaban, o las arqueas tomaban el alimento, los nutrientes de ahí, y de ahí captaban el oxígeno. O sea, eran autótrofas, pero ni producían energía, ni producían CO2, ni necesitaban oxígeno, ni producían CO2 para la atmósfera. O sea, el oxígeno de la atmósfera se fue formando por otros organismos. ¿Cómo se sabe que es cierto todo esto de las arqueas? ¿Cómo se sabe? Pues por todas las evidencias de las células, ¿no? Fíjense, aquí más o menos pues, quise poner este esquema. Yo les decía, las arqueas, gracias al óxido de azufre, empiezan a formarse otro tipo. Si están verdes es que tienen cloroplastos. Entonces empiezan a formarse el oxígeno, hay una acumulación se forma el ozono, y gracias a esa formación de ozono empiezan a formarse las primeras células eucariotas. El ozono es el O3. ¿Por qué es importante? Porque es importante en esa célula, en esa vida primitiva que ellas vivían, porque es importante la formación de esa capa de ozono. ¿Para qué nos sirve el ozono? Cuando dicen, es que ya se está destruyendo la capa de ozono.
pues se dice que Es un escudo contra la radiación solar. Ujú. Bueno, ciertos tipos de radiación solar ultravioleta. Ciertos tipos, pero otros los deja que pasar, Sí, ¿no? exactamente. Y entonces ese paso de energía fue lo que empezó a formarse las células ya bien. O sea, ya no Lo que permitió darles el tiempo que se desarrollaran, ¿no? Ajá. Porque si no, las hubiera quemado luego. Y si no, hasta ahorita fuéramos seres de óxido de azufre, ¿no? Pero no. Entonces, eso sucedió. Aquí les quise poner una persona que es la doctora Valeria Sousa primero. La doctora Valeria Sousa es muy importante porque es toda la teoría de las arqueas que ayuda ahorita, que ayudó, bueno, ya se murió, pero que ayudó a Lynn Margulis a decir que su teoría de la endosimbiosis, ahorita la vamos a decir, la vamos a contar, era cierta porque empezó a estudiar las espiroquetas, ese tipo de bacterias. Pero la que le dio mucho material fue Valeria Sousa en Cuatro Ciénegas. ¿Por qué? Porque ahí descubrió una gran cantidad de bacterias, también virus, que eran pues antiguos, o sea, porque esta zona se mantuvo así, bueno, hasta antes de que llegara la lechería y pues quitó prácticamente, se agotó el agua de la laguna, pero pues con este grupo de científicos pues lograron parar a la Lala y que se hiciera un colaborador para que se dejara destruir las lagunas, porque si ustedes revisan en la biografía de Lynn Margulis, ella estuvo trabajando un tiempo en Cuatro Ciénegas. ¿Por qué? Porque ahí hay virus, hay arqueas, hay bacterias después de las arqueas, o sea, de las primeras células que empezaron, las primeras eucariotas primitivas, ajá, y ahí pues ella se pudo hacer una taxonomía, pero no solamente es una genealogía, como si es así, de evolución. ¿Eran sus hijas? ¿Como sus hijas? Eran las primeras que se supone que obviamente siempre está, y de aquí a cuál surgió, pero los biólogos ya no se entretienen en eso. Árbol filogenético. Ajá, la filogenia, ándale, la filogenia de todas las bacterias que se encontraban aquí, porque en el mundo hay muy pocas zonas donde se pueda ver esto, y en Cuatro Ciénegas por la zona donde está, por el clima y la profundidad de las lagunas, se pudieron conservar estas bacterias. Entonces es muy importante Valeria Sousa y Cuatro Ciénegas y todo el trabajo de protección de esa zona. O sea, no, cuando vayan allá pueden ver los trabajos de esta científica. Bueno, a partir de toda la evolución que se tiene de las arqueas, en 1970, hasta 1970, o sea, ya había nacido, yo ya había nacido, y mi hermana también, la más chica, así, había nacido. Entonces, hasta 1970, sí había quienes decían de los reinos que ya no se podía más, que ya todos los organismos que se habían descubierto, este asunto de células eucariotas y procariotas, el asunto de los protozoarios, todo esto dijo, no, es que ya no. Y sí hubo muchos intentos de la clasificación, pero en 1970, Lynn Margulis, que es muy importante, es la principal investigadora de evolución celular, fue la que estableció estos 5 reinos. Entonces, los 5 reinos en 1970, ella es Lynn Margulis, ¿no? Acuérdense que fue la primera esposa de Carl Sagan, ¿no? Después se separaron. Lynn Margulis se separa de Carl Sagan y ni siquiera se pone su apellido, y estaban bien recasados. Pero acuérdense que ella se apellida Margulis por Thomas Margulis, que es un investigador muy importante, un bioquímico importante de cristalografía y ¿cómo? No me acuerdo. Bueno, él se llama Thomas Margulis y él es pariente de la familia de Rosalind Franklin, de los cristalógrafos. Otro chisme. Entonces, ella no se pone Lynn Sagan, nunca se apellidó Sagan. ¿Por qué? Entonces, este cambio en el 70, cuando todos estábamos aprendiendo o habíamos aprendido 3 reinos, vegetal,
animal y Y mineral. mineral. Y párale de contar. Sí, Tardó mucho tiempo en divulgarse. yo lo vi hasta la no 3 universidad. reinos, sino 5. La verdad, yo empecé Y muy a mal distinguir explicado. hasta la universidad. Te ponían los reino animal, reino vegetal y reino mineral, y por ahí te decían los otros, ¿no? Sí te hablaban de bacterias y eso, pero no, sí es Muy cierto. mal explicado. Sí es cierto. ¿Por qué Nunca se estuvo convirtieron de explicado. 3 a 5 o a más? ¿No? Sí, entonces No quedaba imagínense claro. que esto no tiene mucho tiempo, ¿no? En 1970 pues, todavía hay gente muy 50 joven, años. 50 años. 50 es nada en la vida. Nada. Pues Lynn Margulis muere en 2011. 2011. Entonces, que aquí en México se le hizo un homenaje muy importante, tanto en la UNAM como en el Colegio de México, ¿no? El universo. En el universo, bueno, en todas partes. Porque también Lynn Margulis, antes de que se empezara a meter con la evolución de la célula, con la microbiología, ella empezó a estudiar botánica. Ella quería hacer primero botánica. Y ella vino con las personas de Tepoztlán, en Morelos, con muchos etnobotánicos que estaban viendo, le interesaba toda esta parte de la medicina de las plantas. Después ya leyó algunos artículos de algunos citólogos y se metió más a la evolución celular. Y pues además vio que no había tanto, ¿no? Tantos estudios de la evolución de la célula. Por eso fue. También por eso Antonio Lascano y Valeria Sousa son muy importantes en México, porque también ellos son los representantes de la evolución celular. Bueno, entonces pues digamos que los reinos que ella establece es el reino Monera, donde están las arqueobacterias, porque pues esas ya se sabe que sí existen, y las eubacterias, que son las bacterias de ahorita, las que nos hacen daño. Luego está el reino protista, donde están protozoarios, donde están las amibas, ¿qué otro protozoario famoso? Los tripanosomas de la enfermedad del sueño. ¿Qué otro? La dorada. El paramecium es súper famoso en las escuelas, porque cuando te asomas, pues es de los que ves así. El paramecium. ¿Qué otro es famoso? ¿Es el dorado? ¿El qué? El dorado, que tiene el nombre dorado. Estafilococcus. Aureus. Esa es bacteria. Esa es ¿Bacteria? una Sí, bacteria. bacteria. Entonces, bueno, ahí están todos esos que tienen características de plantas y de animales. Y de animal. Está el reino fungi, que ese también estaba tan fácil, porque no carecen de cloroplastos, pero tampoco son como otros heterótrofos, ¿no? O sea, tampoco andan cazando ni viendo. Hay protozoarios más depredadores, como el Didinium. El Didinium es un género de un protista. Ay, un día si pueden ver una foto de un Didinium, porque es así gordo. ¿Dónde? Didinium. Didinium. Es gordo, tiene una proboscis, o sea, la cavidad que para los microbiólogos pues es la boca del protozoario, y tiene el citopigio, o sea, entonces abre todo eso y tiene un montón de cilios. Entonces empieza a mover los cilios y se empieza a agrandar la boca, y entonces atrapa el paramecium, ya me acordé, las vorticelas, y es un depredador pues es un caníbal, pues, porque él come protozoarios y también come otros microorganismos, ¿no? Como el pez globo, ¿no? Sí, es increíble. Hay más acá protistas que los hongos no andan haciendo esas barbaridades. Ay. Pero los hongos, entonces, ¿qué son? Los hongos son heterótrofos, pero son saprófitos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que comen desechos, que se alimentan de la materia en descomposición. Entonces ellos no son depredadores ni nada, pero tampoco son autótrofos. Necesitan de la materia en descomposición, es más, necesitan poca luz, ¿no? Humedad y células muertas. Ahí luego andan creciendo en nuestros pies, en otras zonas, y en el campo. ¿Ya han visto dónde están los hongos? Sí. Abajo de los árboles.
bonitos. ¿No? Después ya siguen los que todos conocemos, el reino planta y el reino animalia. Eso es lo que dijo, eso hasta aquí, hasta en 1970, ella y otros investigadores, pero ella como coordinadora del equipo, pues fue la de los 5 reinos, y su primer libro se llamó así. Bueno, no su primer libro, el libro que habla de esto se llama justo así, Los 5 reinos. Y a partir de 1990, ay, se movió. A partir de 1990 esto cambia. Ahora, ¿cómo es? Ahora ya no están estos 5 reinos así, como que se llaman así, sino que ahora se llaman, y ahorita vemos por qué, se le llama dominio. Entonces, en el dominio eucaria están todas las células eucariotas. Entonces, en el dominio eucaria están justo los 5 reinos. Ajá, el dominio eucariota. El dominio de las arqueas, ¿no?, es el segundo. Y el dominio de las eubacterias, o sea, de las verdaderas, de las que nos amuelan la garganta y así, y que también nos ayudan porque son las que fijan nitrógeno en la atmósfera, todas esas, y las arqueobacterias. Entonces son 3 dominios: el dominio eucariota, el dominio arquea y el dominio eubacteria, ¿no? Y dentro del dominio de la eucariota está el reino protista, el reino fungi, el reino animalia y el reino plantae, ¿sí? Así es como ahora está dividido. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta que era muy importante separar a las verdaderas bacterias, les voy a decir así, a las eubacterias con las arqueobacterias, porque gracias al estudio de este par de microorganismos se supo algo muy importante, que 2 organelos que hacen que nuestra vida sea como es, antes no fueron organelos celulares, sino que fueron de este grupo de bacterias, que podrían haber sido una bacteria muy primitiva y que ahora son parte de los organelos. Y que esas bacterias, esos seres, vamos a llamarles así, esos seres llegaron a la célula y evolucionaron de 2 formas. Una, o se la comió la célula, ¿no?, o entraron parasitándola. Eso todavía no estaba, no quedó, Margulis no llegó ahí porque justo con el estudio de las espiroquetas, ella quería ya establecer que sí fue una endosimbiosis, o sea que la célula, las bacterias sí se tragaron a estos otros, no la parasitaron. Entonces a esta teoría de Lynn Margulis, para esclarecer bien por qué había puesto los dominios y por qué era tan importante la división, se le llamó la teoría endosimbiótica. Entonces vean, ahí está la célula primitiva, una eubacteria primitiva, está aquí el otro ser, ¿no?, una arqueobacteria más primitiva que esta, y entonces a la que se la come y se forma la mitocondria, ¿no? Eso que ya está ahí es la mitocondria. Entonces eso es muy importante para la biología, el hecho de cómo se supo que había llegado la mitocondria ahí. Pero ¿por qué a fuerza los biólogos o los científicos querían saber por qué estaba la mitocondria ahí? ¿Qué importancia tienen ellos, tanto la mitocondria como el cloroplasto? ¿No? ¿Eso forma la energía? Primero porque en la mitocondria se forma la energía necesaria. En más del 90% porque yo ahorita estoy hablando, es gracias a la mitocondria, ¿no? Más del 90% de la energía que nosotros que nosotros usamos se fabrica ahí. Entonces es muy importante el asunto de la mitocondria. ¿Y por qué el cloroplasto? ¿Por qué meterse con esos 2 organelos que antes se pensaba que eran seres apartados de la célula, que no estaban adentro sino afuera? Porque se lleva a cabo la fotosíntesis. Porque es la fotosíntesis, porque son dos procesos metabólicos que hacen que exista la vida, la fotosíntesis y la formación de energía. Entonces dijeron, es que ellos estaban ahí. No, yo obviamente no es que la célula dijera, esa forma de energía, me la voy a comer, no, sino que fueron un montón de procesos para que fuera la endosimbiosis. Yo aquí lo que les había puesto, también les puedo, si algún momento quieren la presentación,
¿cómo fueron las etapas de la endosimbiosis según Lynn Margulis? Ahorita, en 2011, bueno, hace unos años, bueno, ahorita porque estoy segura que sus trabajos siguen avanzando, pero hasta el 2011 se quedó en que había 3 endosimbiosis, ¿no? Entonces, la primera endosimbiosis es justo esta, donde una bacteria, una eubacteria primitiva, no como las que conocemos ahorita, engulle, por decirlo así, como lo hace como comen las amibas, que van engullendo todo y lo van envolviendo. ¿Se han visto esas fotos, no? Ellas se arrastran ahí. Bueno, van así, que ya le llaman así genéricamente, pero ya no se da una simbiosis porque ya está dentro, ¿no? Es la evolución, ¿no? Empieza como esas células empiezan a perder muchas características propias, como por ejemplo la pared celular, porque estos seres tienen pared. Si tienen pared, ¿a quién se parecen más? A las plantas, ¿cierto? Entonces empieza al paso de millones de años, esto que nos cuenta ella es millones de años, empieza a perderse eso y solo quedan 2 cosas, el DNA mitocondrial, bueno, sus membranas, eso sí, pero el DNA y esta capacidad de la formación de ATP. Y la tercera endosimbiosis era justo como yo les puse ahí en el esquema convertir, entre comillas, cómo ya este organismo se convierte en una mitocondria. Porque no es así de que ya me convertí, sino que es un proceso evolutivo. Y paralelo a esto está la formación del cloroplasto, pero en lugar de ser una arquea es una cianobacteria primitiva. ¿Qué significa eso? Que fotosintetiza. Entonces ocurre lo mismo, la engulle o la parasita, porque eso es algo que ella estaba viendo, y después de eso, ay, gracias, y después, que no veía más que manchitas, y después de eso ya se forma el cloroplasto. Entonces eso es una cosa increíble. Ahora, ¿por qué es tan increíble? ¿Por qué todo el mundo se maravilla de, a lo mejor nomás soy yo, ¿no? Pero aquí les puse en el esquema, digamos que esta es la primera endosimbiosis, está una célula primitiva, aquí la pone aquí a la mitocondria y paralelamente a esto está ocurriendo lo mismo pero con el cloroplasto, ¿no? Entonces esta es la teoría más importante en la evolución. Yo digo que no solamente de las células, sino que si no fuera por esto tampoco los otros existirían.